Después de este tiempo compartiendo, conectando y escuchando sus historias, ha llegado el momento. Hoy mismo estaremos anunciando a los ganadores el comentario bíblico de Tito, escrito por el pastor Stephen Davey a través de nuestras redes sociales. Así que mantente atento. Podría ser el ganador. Gracias a cada uno que participó del desafío Conéctate con Sabiduría y por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de Sabiduría Internacional. Ahora sí, comencemos nuestro estudio. El matrimonio comienza con promesas solemnes: amarse en prosperidad y adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Pero, ¿qué sucede cuando el pecado irrumpe en esa relación? ¿Existe alguna situación en la que el divorcio esté justificado delante de Dios? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy exploraremos un tema sensible, pero muy importante. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre el divorcio y el nuevo matrimonio? Acompáñanos mientras examinamos las palabras de Jesús y los principios que Dios ha establecido para el matrimonio en esta lección titulada Razones bíblicas para divorciarse y volverse a casar. Si has estado en una boda donde se intercambian los votos matrimoniales tradicionales, seguramente has escuchado palabras como estas: yo te recibo a ti como mi esposo o esposa y prometo serte fiel en prosperidad y adversidad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Son palabras solemnes. Son un compromiso que cierra cualquier puerta de escape. Son declaraciones que nos llevan de regreso al diseño original de Dios cuando creó el matrimonio. Y es que no te casas simplemente porque te enamoraste, te casas porque decides amar. Y desde ese momento, el propósito de tu matrimonio pasa a ser demostrar el amor de Cristo por su iglesia a través de una unión que glorifica a Dios. Ese es un propósito sobrenatural, y de vez en cuando logramos experimentarlo. El problema con el matrimonio, sin embargo, es que es la unión de dos pecadores. Y como pecadores, resulta que somos bastante buenos para pecar. Además, somos pecadores egoístas, que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y también somos pecadores individualistas que anhelamos independencia. Queremos que la vida gire alrededor de nosotros mismos. Y además de nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta e individualista, también entramos al matrimonio suponiendo que nuestro cónyuge pensaba exactamente igual a nosotros, ¿verdad? Un hombre que llevaba más de 50 años de casado me dijo un domingo por la mañana, después del servicio, que él y su esposa eran completamente distintos. Me dijo: somos tan diferentes que lo único que tenemos en común es que nos casamos el mismo día. Ahora bien, si hay algo peor que casarte con alguien diferente a ti, es casarte con alguien exactamente igual a ti. Los mismos problemas, la misma falta de perspectiva, las mismas debilidades. Sería como una bomba atómica esperando caer del cielo. Mira, Dios parece haber establecido una especie de principio en la vida, y es que los opuestos se atraen. Y eso es bueno, porque de esa manera el matrimonio se convertirá en la herramienta más grande para tu crecimiento mental y espiritual, para aprender humildad y gracia. Va a desarrollar tu carácter, más que cualquier otra relación en la tierra. Hace algún tiempo leí acerca de una pareja que llegó a la conclusión de que su cónyuge jamás podría darles la felicidad que merecían, así que en secreto ambos comenzaron a buscar en Internet al verdadero amor. El esposo pronto encontró a una mujer y la esposa pronto encontró a un hombre y empezaron a escribirse todos los días.
El nombre de la mujer en el chat era Corazoncito, y el apodo del hombre era Príncipe Azul. Y pasaban horas escribiéndose, compartiendo los problemas que cada uno tenía en su matrimonio. Más tarde, Corazoncito le contó a un periodista que estaba preparando un reportaje sobre citas por internet que ambos habían encontrado la amistad que sabían que merecían. Finalmente decidieron conocerse en persona, hicieron todos los arreglos necesarios y acordaron un lugar para encontrarse. Pero cuando llegaron al lugar de la cita, descubrieron que su amor verdadero era la misma persona con la que ya estaban casados. Príncipe Azul y Corazoncito habían llegado a quedarse ciegos en su egoísmo, al punto de no poder ver la relación que ya tenían. Pero, ¿qué ocurre cuando el pecado avanza sin control? ¿Qué pasa cuando una relación en Internet nunca se detiene? ¿Qué sucede cuando un cónyuge decide seguir un estilo de vida pecaminoso, entregarse a una adicción o volverse dañino, abusivo? Dicho de manera sencilla, ¿qué pasa cuando una persona llega al punto en que su vicio es más importante que los votos que hizo? ¿Está el divorcio justificado bíblicamente? ¿Y por qué razones? La Biblia tiene una respuesta y ahora Jesús se adentra en un tema que era tan controversial en el primer siglo como lo sigue siendo en el siglo XXI. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Retomamos el pasaje en el versículo 14. Jesús acaba de terminar de contar una parábola acerca del uso piadoso del dinero, usarlo para hacer amigos para la eternidad, es decir, invertir nuestros recursos en el Evangelio de Cristo. Y ante esto, los líderes religiosos reaccionan con burla. Lucas escribe en el versículo 14, «Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él». Entonces Jesús les responde en el versículo 15, «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación». O sea, Jesús está enseñando un principio muy importante aquí, y es que la reputación es lo que los demás piensan que eres, pero el carácter es lo que realmente eres delante de Dios. Jesús continúa diciendo en el versículo 16, «La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él». En otras palabras, el mensaje del reino ahora se anuncia con tal urgencia que todos están siendo llamados a entrar. De hecho, el verbo griego que aquí se traduce se esfuerzan también se puede entender en sentido pasivo. Juan estaba proclamando la palabra de Dios a su generación, y Jesús en esencia está diciendo aquí, ustedes, fariseos, pueden pensar que son hombres respetables y religiosos, pero la verdad es que están ignorando la palabra de Dios. Y entonces surge una pregunta importante. ¿Cuán importante es la palabra de Dios? Jesús responde en el versículo 17, «Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley». O sea, incluso el detalle más pequeño importa, hasta el punto más pequeño. Jesús está refiriéndose aquí a un diminuto trazo en la Escritura, una pequeña línea que distingue ciertas consonantes en el hebreo. En otras palabras, cada detalle de la palabra de Dios importa. Como alguien parafraseó este pasaje, hasta una pequeña coma es importante. Una vez vi una camiseta que decía en el frente, «Vamos a comer niños». Y justo debajo aparecía la misma frase, pero con la coma. Y decía, «Vamos a comer, niños». Y en la parte de atrás de la camiseta decía, «Las comas salvan vidas». Y sí, la diferencia entre «vamos a comer niños» y «vamos a comer niños» es literalmente cuestión de vida o muerte. Y precisamente por eso tenemos una profunda convicción sobre la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, Jesús no dijo, «Yo soy un camino», Él dijo, «Yo soy el camino».
Una sola palabra puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que Jesús está haciendo aquí es señalar que los fariseos estaban tratando la palabra de Dios con ligereza. Habían reinterpretado la ley de Moisés y habían ignorado a los profetas. Y ahora Jesús va a presentar la prueba principal de cómo habían llegado a aceptar un estilo de vida pecaminoso. Y es que lo que parecía ser una declaración aislada acerca del divorcio, en realidad se convierte en una ilustración de cómo ellos habían ignorado la palabra de Dios. Leemos en el versículo 18: Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En otras palabras, aparte del caso de adulterio, el divorcio no tiene justificación bíblica. Y en Mateo 19:9, Jesús declara: Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Aquí el Señor menciona la cláusula de excepción, el caso de inmoralidad sexual. Antes de profundizar en lo que significa esta cláusula de excepción al matrimonio para toda la vida, permítame explicar hacia dónde va Jesús con este tema. En aquellos días existían dos escuelas de pensamiento rabínico. Una era la escuela conservadora, que enseñaba que el divorcio no estaba permitido a menos que hubiera adulterio, y citaban la ley en Deuteronomio capítulo 24, donde dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomio 24:1. La escuela conservadora entendía que esa cosa indecente se refería al adulterio. Pero la escuela más liberal, muy popular entre los fariseos y el pueblo en general, interpretaba esa indecencia de una manera mucho más amplia. Se enfocaban más en la frase «si no le agradare», dejando en segundo plano el asunto de la inmoralidad. De hecho, para la época de Cristo, la escuela de Hillel, la escuela liberal, había llegado a definir esa falta de agrado como prácticamente cualquier cosa que el hombre considerara desagradable. Los rabinos enseñaban que esa pérdida de favor, que justificaba el divorcio, podía incluir cosas como si la esposa arruinaba la cena, si hablaba con otro hombre, si faltaba el respeto a los familiares del esposo o incluso si hablaba demasiado fuerte. Si alguna de estas cosas ocurría y ella perdía el favor de su esposo, él podía divorciarse de ella. Así que para la época de Cristo, el divorcio se había convertido en un trámite rápido y fácil, controlado por hombres egoístas. Pero por otro lado, el divorcio casi nunca era una opción para las mujeres. En aquellos días, una mujer solo podía divorciarse de su esposo en casos muy extremos. Si él contraía lepra, por ejemplo, si abandonaba completamente la fe, o si era sorprendido abusando sexualmente de una mujer soltera. Fuera de esas situaciones, la esposa no tenía base legal para divorciarse de su marido, en un sistema profundamente injusto y cruel. Lo que Jesús hace aquí, como vemos con más detalle en el Evangelio de Mateo, es aclarar la ley, mostrando que el divorcio puede tener lugar si alguno de los cónyuges comete inmoralidad sexual. Lo importante en el registro bíblico es que Jesús usa la palabra porneia para presentar una excepción al matrimonio para toda la vida. La fornicación es un término mucho más amplio que el adulterio. De hecho, funciona como una palabra que abarca toda actividad sexual que viola el estándar moral establecido por la palabra de Dios. Esto incluiría, por ejemplo, el incesto, la homosexualidad y el adulterio. En otras palabras, Jesús está diciendo que estas acciones quebrantan los votos matrimoniales y contaminan la unión matrimonial, ese pacto que Dios diseñó entre un hombre y una mujer.
Ahora bien, no malinterpretes lo que Jesús está diciendo aquí. Él no está diciendo, debes divorciarte si ocurre inmoralidad sexual. Lo que él está diciendo es, puedes hacerlo. O sea, el divorcio no es obligatorio, pero está permitido. De hecho, ni siquiera la ley de Moisés ordenaba el divorcio, simplemente lo permitía. El ideal, sin embargo, es que exista arrepentimiento genuino, que lleve a una reconciliación y perdón. Ahora bien, para quienes están casados con alguien que se niega a reconocer su pecado, a tomar las cosas en serio, a arrepentirse de verdad, el Señor abre una puerta mediante esta cláusula de excepción. Si no hay arrepentimiento, Dios permite el divorcio para liberar al cónyuge inocente, de modo que pueda seguir adelante con su vida e incluso quizás casarse en el futuro con alguien que también esté siguiendo al Señor. Ahora bien, sé que un mensaje como este despierta muchísimas preguntas, así que con el tiempo que nos queda, quiero responder una de las más importantes. ¿Es la inmoralidad sexual la única causa que justifica bíblicamente el divorcio? Y la respuesta es no. Existen varias situaciones que pueden justificar lo que llamamos un divorcio bíblicamente legítimo. Por cierto, asegurémonos de entender algo muy importante, y es que el pecado en sí no es la base para el divorcio. Si el pecado fuera el problema, nunca deberíamos habernos casado en primer lugar, porque todos éramos pecadores desde el principio. El problema es el pecado sin arrepentimiento, el pecado persistente, voluntario, rebelde. En cierto sentido, el divorcio funciona de manera parecida a la disciplina en la iglesia. Nosotros no disciplinamos a alguien en la iglesia simplemente porque pecó. Si fuera así, ninguno de nosotros podría ir a alguna iglesia. Lo que lleva a la disciplina y también al divorcio es el pecado del que una persona se niega a arrepentirse. De modo que el divorcio puede convertirse en una forma de disciplina severa, provocada por la falta de un arrepentimiento genuino. Ahora bien, Jesús no abordó todas las posibles situaciones relacionadas con el divorcio permitido. Años más tarde, el apóstol Pablo dedicó tiempo a completar algunas de esas explicaciones, y él escribe en 1 Corintios 7, comenzando en el versículo 10, «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer». Esta afirmación básicamente repite lo que Jesús ya había enseñado como el diseño de Dios. El matrimonio es un compromiso para toda la vida entre un hombre y una mujer. Ese es el ideal de Dios. Eso significa que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance y luego depender del poder del Espíritu de Dios para construir nuestros matrimonios sobre los principios de permanencia, humildad y armonía que encontramos desde Génesis capítulo 2. En esta parte de 1 Corintios 7, Pablo está hablando de un matrimonio que no tiene base bíblica para el divorcio. Por lo tanto, si uno de los cónyuges decide separarse, no queda libre para casarse con otra persona. Pablo dice que en ese caso debe permanecer sin casarse o reconciliarse con su cónyuge. Ahora bien, en el versículo 12, Pablo cambia el enfoque de la conversación y dice, «Y además yo digo, no el Señor». Y por cierto, esto no significa que Pablo ahora va a dar una opinión personal. Lo que significa es que el Señor Jesús no había dado instrucciones específicas sobre este caso durante su ministerio terrenal. Así que ahora Pablo, guiado por el Espíritu Santo que lo inspira, va a dar instrucción adicional a la iglesia. O sea, esto es algo que ahora Pablo está enseñando y Jesús no lo había enseñado antes.
Leamos nuevamente el versículo 12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. La palabra consiente es muy importante aquí. Y se refiere a un acuerdo voluntario, a un deseo mutuo de continuar viviendo juntos. El consentimiento, por definición, no puede ser unilateral. Es algo que debe existir de ambos lados. Entonces, imagina estos creyentes en Corinto. Han llegado a la fe en Cristo, son nuevas criaturas, están comenzando una vida completamente nueva, y es muy posible que algunos estuvieran preguntándose, con toda sinceridad, ¿significa esto que ahora puedo divorciarme de mi cónyuge incrédulo, casarme con un creyente y empezar de nuevo? Y Pablo responde con toda claridad, no. Pablo, de hecho, continúa explicando que el testimonio del creyente podría incluso llevar al cónyuge incrédulo a Cristo, y que los hijos tendrían un ejemplo santo en su padre o madre creyente. Así que el punto es este. Si existe un acuerdo real y respetuoso de seguir viviendo juntos, aun cuando venga de un cónyuge incrédulo, no te divorcies. Pero si ese no es el caso, si no existe ese acuerdo, o si las decisiones, el estilo de vida o ciertas adicciones demuestran claramente que no hay deseo de vivir juntos en paz, entonces aparece la cláusula de excepción. Leemos en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y aquí yo añadiría una aclaración importante. Si el cónyuge está actuando como un incrédulo, aun cuando dice ser cristiano, y decide abandonar la relación, uno lo trata como si fuera incrédulo, tal como en el caso de la disciplina de la iglesia. Pablo continúa diciendo, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Es decir, ya no estás atado, ya no estás obligado a mantener ese vínculo matrimonial. Pablo usa aquí una expresión interesante en el versículo 15, no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece esta expresión. La idea es, en situaciones como estas, que incluyen el abandono. Es una frase amplia, que abarca cualquier situación que demuestre que el cónyuge no está dispuesto a arrepentirse ni a vivir en respeto y acuerdo con su esposo o esposa. En su comentario sobre esta frase, el teólogo Wayne Grudem presenta una lista de situaciones que, según él, podrían encajar dentro de la expresión «en casos como estos». Ahora bien, su lista no es inspirada. Él simplemente está intentando aplicar las palabras de Pablo a otros posibles escenarios. Puede que no estés de acuerdo con todos los ejemplos de su lista. Yo personalmente sí coincido con ellos, pero nuevamente el punto central no es el pecado en sí, sino la falta de arrepentimiento, la decisión obstinada de seguir en esos vicios en lugar de honrar los votos matrimoniales. La lista que propone Grudem incluye situaciones como estas: actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer según lo define la Escritura, pornografía, que entra dentro de la categoría de inmoralidad sexual, juego de apuestas, que lleva a deudas que afectan el bienestar del cónyuge inocente y de los hijos, adicciones a las drogas o el alcohol, acompañadas de mentiras, engaño y robo, abuso verbal que destruye la estabilidad emocional y mental del cónyuge, abuso físico, amenazas verbales de daño físico. Así que la lista de posibles excepciones incluye inmoralidad persistente sin arrepentimiento, abandono y abuso físico, así como adicciones a conductas pecaminosas que dañan el bienestar de la familia. Debo decir que hoy existe mucho debate sobre este tema, y dentro de la iglesia evangélica ha surgido una postura, en mi opinión, bastante trágica,
La idea de que una esposa abusada debe soportar el abuso así como un misionero soporta la persecución, que al aguantarlo está honrando el diseño de Dios para el matrimonio permanente. Pero no. Dejar a un cónyuge abusivo, dejar a un cónyuge malvado, sin arrepentimiento, infiel, mentiroso, ladrón, borracho, engañador, inmoral, abusivo, creo que ya cubrí todo. Terminar ese matrimonio con el apoyo de la iglesia es, en realidad, un mejor testimonio para el mundo de que Dios no defiende a un hombre o a una mujer que deshonra la santidad del matrimonio. Es tiempo de que los cristianos mostremos al mundo cómo debe ser realmente un matrimonio bíblico y que mostremos también cómo se ve un consentimiento verdadero. No somos perfectos, pero sí queremos ser perseverantes. Estamos comprometidos a mostrar a nuestro mundo matrimonios que exalten el diseño de nuestro Dios creador. Y si alguien no quiere vivir de esa manera, entonces que tenga la decencia de apartarse y dejar libre a su cónyuge para que dentro de la voluntad de Dios pueda encontrar a alguien con quien quiera glorificar y honrar a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Volviendo a los votos matrimoniales y empezando a vivirlos otra vez. Prometo serte fiel en prosperidad y adversidad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte en obediencia al santo mandato de Dios, hasta que la muerte nos separe. El matrimonio fue diseñado por Dios para reflejar su fidelidad, su gracia y su verdad, y su palabra nos instruye y nos llama a honrar ese pacto con seriedad y reverencia, respondiendo a sus principios con sabiduría en cada circunstancia de la vida. Gracias por acompañarnos en este programa de Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos la lección titulada Razones bíblicas para divorciarse y volverse a casar. Puede escuchar la versión extendida en este estudio en sabiduriainternacional.org. Si este tema toca tu vida de manera personal y necesitas orientación bíblica o quisieras compartir tu situación con nosotros, queremos escucharte. Puedes escribirnos a través de sabiduriainternacional.org/contacto. Será un privilegio leer tus comentarios y orar por ti. Te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.